Hola y bienvenidos al taller Cómo acercarnos al arte contemporáneo, arte y resiliencia, que se lleva a cabo durante el marco del verano virtual organizado por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Mi nombre es Joaquín Arteaga y les doy la bienvenida a este segundo episodio del taller. Antes de continuar con los temas que nos competen en este segundo episodio, me gustaría que hagamos una breve recapitulación de los conceptos que nos van a permitir explorar la relación entre arte contemporáneo y resiliencia. El primer concepto que vamos a desarrollar va a ser el concepto de resiliencia, y antes de ver el enfoque propuesto para este taller, me gustaría aclarar que el concepto de resiliencia no es único del campo de la psicología. El concepto de resiliencia, por ejemplo, en biología, se puede definir como la capacidad de adaptación de un organismo frente a un clima adverso. El enfoque en el que vamos a estar trabajando nosotros es un enfoque a partir de estudios del campo de la psicología, en especial del trabajo del neurólogo psicólogo Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik describe el concepto de resiliencia como el hecho de tomar un nuevo desarrollo después de una agonía psíquica traumática. Y esto es importante, justo porque el concepto de resiliencia que vamos a trabajar a partir del campo de la psicología contempla una estrecha relación con el lenguaje. La psicología necesita del lenguaje y de las conversaciones, los relatos y que el paciente verbalice su memoria y su experiencia para poder causar un efecto positivo y de sanación. En esta situación, hacer consciente lo inconsciente, desarrollar un sistema de signos que nos sirva como lenguaje y el proceso de comunicar y compartir para crear empatía nos va a funcionar para explorar de manera puntual la relación que existe en el arte contemporáneo como lenguaje. Es decir, el concepto de resiliencia y el concepto de arte contemporáneo están unidos justo por el proceso y por la consideración de que necesitan del lenguaje. Y hablando del lenguaje, vamos a poder hablar a partir del trabajo de Boris Cyrulnik y de esta propuesta que ya vimos la clase anterior, pero que vamos a revisar hoy, que son las dimensiones resilientes o relatos propuestos por Boris Cyrulnik. Él nos dice que el proceso de resiliencia tiene 4 relatos, es decir, la misma experiencia, la misma historia, la misma memoria se puede contar de 4 maneras diferentes. Nosotros lo podemos ejemplificar de una manera muy sencilla. Cuando nosotros nos ocurre, por ejemplo, una situación muy vergonzosa, no la vamos a contar de la misma manera a nuestros papás que a nuestros hermanos o a un desconocido o al señor que nos lleva en el taxi después de quedar todos mojados. La manera en la que nosotros comunicamos esa experiencia va a cambiar según las condiciones en las que nos encontremos. Y Boris Cyrulnik identifica 4 contextos o 4 escenarios en los que va a cambiar ese relato. A estos relatos les vamos a llamar dimensiones resilientes. La clase pasada vimos cuál fue el relato preverbal. La clase de hoy vamos a ver cuál es el relato solitario o relato interior. Vamos a hacer primero una breve recapitulación del relato preverbal. Y es que el relato preverbal lo vamos a ver desde sus condiciones. ¿Qué se necesita para que exista un relato preverbal? Bueno, las condiciones para que se dé este relato son las siguientes. Es el proceso en el que nosotros comunicamos sin hacer uso de un sistema de signos. O, en otras palabras, es lo que nosotros comunicamos sin la necesidad de palabras. Teniendo esto muchísimo más claro, podemos dar un sinfín de ejemplos. Por ejemplo, el tono en el que nosotros hacemos un sonido, los gestos que nosotros hacemos con la cara para dar cierto mensaje, incluso la frecuencia en la que viaja el sonido tiene cierta incidencia o cierta respuesta en nuestros cuerpos.
También el color tiene una respuesta a veces inconsciente en el estado de ánimo de las personas. Todos estos este, mecanismos o todos estos señales van a ir funcionando a manera de lenguaje según las condiciones de cada individuo, pero todas ellas forman parte del relato preverbal. En el relato solitario, que es el relato que vamos a ver hoy, cambia un poco. En primer punto, pues el relato solitario ya hace uso de un lenguaje, es decir, de un sistema organizado o categorizado de signos que nos van a permitir entablar una conversación. El relato solitario es la conversación que sostenemos con nosotros mismos, es la autopercepción, es el cómo nos estamos contando que somos nosotros, cómo nos queremos ver nosotros, cómo somos nosotros para nosotros. Y esto es bien interesante porque no muchas veces este ejercicio es consciente, es decir, gran parte de las conversaciones que tenemos en nuestra cabeza con nosotros mismos ocurren de manera desapercibida. En el momento en el que nosotros hacemos conscientes los pensamientos y las conversaciones que tenemos con nosotros mismos de nuestra cabeza, nosotros vamos a tener o vamos a ganar la habilidad de poder modificar esas conversaciones y hasta cierto punto convencernos a nosotros mismos de qué es lo que está pasando. Y esto es bien interesante, porque cuando nosotros lo hacemos de manera inconsciente, cuando no hacemos un esfuerzo por direccionar en una situación pues consciente, ciertos patrones y ciertos programas que están incrustados en nuestra manera de concebir el mundo van a dictar la dirección en la que nosotros pensamos. Y esto es bien interesante porque a grandes rasgos lo podemos ver como si fuesen programas impuestos por el exterior en la manera en la que nosotros conversamos con nosotros mismos. Aquí entran varios de los relatos compartidos o relatos colectivos, pero que en esta situación lo vamos a ver como cómo sacar esos programas o esos chips o mandatos que están ahí impuestos en la conversación que nosotros sostenemos con nosotros mismos. Y para esto tenemos como ejemplo que los relatos en solitario muchas veces parten de temas como son los rasgos identitarios, el género, el sexo, nuestro cuerpo, nuestra raza. Todos estos rasgos, por ejemplo, se construyen a partir de lo que nosotros conocemos hacia afuera. Y cuando no somos conscientes, por ejemplo, de la influencia que tienen los, las narraciones del status quo por ejemplo, la influencia que la televisión o los programas basura tienen en cómo construimos nuestra identidad, cuando no somos conscientes de eso, la conversación que vamos a sostener con uno mismo va a ser una conversación bastante agresiva y con una autopercepción que no va a tolerar que nosotros no nos parezcamos a esos otros relatos. El hacer consciente este relato y el hacer consciente nuestra experiencia nos va a permitir modificarlo, y esto es bien interesante porque nos va a permitir deshacernos de esos otros mandatos que intentaron en algún momento construir los rasgos de nuestra identidad. Es decir, cuando nosotros estamos conscientes, por ejemplo, en la universidad o en la adolescencia, que nosotros estamos conscientes de ser seres sexuados, nosotros comenzamos a experimentar y a descubrir a partir de la identidad o de nuestra experiencia y nuestros rasgos qué es el sexo. Esta conversación que sostenemos con nosotros mismos va a estar bombardeada por las opiniones de relatos externos y de relatos muy tóxicos en algunos momentos. Aquí es donde, por ejemplo, podríamos hablar de los discursos
heteronormados que excluyen a, pues, a cualquier cosa que no sea su discurso, ¿no? Esta visión totalitarista y fascista de las convenciones sociales. Si nosotros tenemos esta conversación, imaginémonos, con nosotros mismos y nos damos cuenta de que nosotros somos los que nos hemos repetido que nuestros rasgos identitarios son sinónimo de algo negativo, pues nosotros somos los que estamos perpetuando esa condición. Ahora, ¿qué pasa? Que si podemos hacer consciente este proceso o esta conversación que nosotros tenemos con nuestro yo, pues vamos a poder también modificar cómo nos percibimos. Y esto es bien interesante porque una situación cambia radicalmente cuando nosotros estamos hablándonos para nosotros y ese mismo hecho, esa misma memoria se la platicamos a alguien más y cambia, ¿no? Ahí es cuando vamos a hablar del relato compartido, cuando estamos externando esa experiencia para que para que se abra a un grupo más grande. Pero mientras no ocurra eso, mientras las ideas y la conversación que sostenemos se queda en nuestra cabeza o con nosotros mismos, va a pertenecer a esta condición de relato solitario. Teniendo esto en cuenta, vamos a dar un par de ejemplos de cómo sería un relato solitario desde el lenguaje de arte contemporáneo, es decir, cómo artistas han tenido esta conversación consigo mismos, consigo mismos, y han resultado o han dado como resultado una pieza que dé testimonio de eso. Y aquí es donde entra la segunda parte del taller. Antes de pasar a los ejemplos y a ver el trabajo de los artistas, quiero dar dos condiciones que es con las que vamos a estar trabajando el arte contemporáneo. Como bien vimos, la resiliencia y el proceso de, de externar o de verbalizar el, la memoria, pues supone un esfuerzo consciente del individuo, ¿no? En el arte contemporáneo y en general el proceso de creación no está sujeto a que el que lo, el que lo realice, el autor, sea consciente de la dirección o de los esfuerzos y las consecuencias que van a tener esos esfuerzos. Es decir, muchas veces el artista no sabe qué va a suceder hasta que termina la pieza. Y esto no le quita valor o le resta importancia al proceso y al resultado de la obra. Incluso, muchas veces, el autor se diluye en esta idea de que la pieza se construye a partir de todos los involucrados, entre ellos el público. Y aquí es donde tenemos nuestra primera consideración. Para muchas piezas de arte contemporáneo, el espectador deja de ser un agente pasivo, es decir, deja de ser un individuo que a la distancia se limita a admirar o a contemplar cierto objeto o cierta situación, para convertirse en un agente involucrado de manera activa en el proceso de creación e incluso en volverse necesario para que el arte exista como pieza final. Es decir, vamos a verlo más adelante con ejemplos, pero es necesario que exista un público y que el público de manera activa construya la obra para que el proceso se complete y el artista pueda decir que la obra ha resultado, ha dado resultado o ha dado o falló, que también puede ser algo. Por eso se dice que el proceso muchas veces es más importante que el resultado. Otra consideración a partir de los temas que hemos visto, que esto ya tiene que ver
más con el taller de arte y resiliencia, es que los ejemplos que vamos a ver trabajan a partir de la memoria como material. Es decir, no nos vamos a detener en la manufactura o en las características técnicas de la pieza, sino vamos a enfocarnos en cómo los artistas construyeron con la memoria como material de trabajo. Y bien, el primer artista con el que vamos a ejemplificar estos conceptos es Hugo García, y su pieza El cuerpo se presenta, PA 2190. Ahora, esta pieza de Hugo García, permítanme, les pongo el video. Esta pieza de Hugo García, ahí está. Ahí está. Esta pieza de Hugo García se realizó con la beca Grossman y se expuso en la sala de la Universidad de Guadalajara, en el Museo de las Artes, en el 2000, finales del 2020, principios del 2021. Hugo García es egresado de la licenciatura en Artes de la misma Universidad de Guadalajara, y esta serie está realizada a partir de una afección que le dio a partir de sus estudios profesionales, dejándolo diagnosticado con una enfermedad renal y en un estado avanzado con el que le dejaba pocas posibilidades de recuperación y con una esperanza de vida muy corta. Posteriormente, en el 2015, Hugo García logró esas fotos están muy padres. Bueno, el que vemos en pantalla es Hugo García. Hugo García logró sobreponerse a la enfermedad con un trasplante, pudo recuperar su estabilidad y su salud, y se dispuso a partir de esta beca recrear un episodio que, que experimentó a partir de la operación que le fue hecha. Durante 3 semanas él necesitó estar aislado de las personas, no podía tener comunicación con nadie, no podía ser visitado por nadie y tampoco podía salir de su cuarto. Este proceso de aislamiento lo tuvo en una necesidad de enfrentarse consigo mismo que no había logrado, que no había podido tener. Entonces, Hugo García en estas 3 semanas experimenta, aquí tenemos un poco de su biografía, la serie en la que termina, pero les decía que durante estas 3 semanas Hugo García lo que experimenta fue visiones y alucinaciones sonoras, empieza a experimentar ciertas regresiones a su pasado, y el estrés causado por esas 3 semanas continúa al grado de que 3 años después, 4 años después, él decide darle cierre a esta experiencia y a la bitácora que lleva escribiendo desde entonces, con un ensayo fotográfico que recree ese momento de aislamiento. Durante una semana, Hugo se va a encerrar en un cuarto y va a recrear las visiones y notas que llevó durante esas 3 semanas de encierro a partir de la fotografía como una herramienta. En este caso, las fotos, aunque están muy bien construidas,
técnica y compositivamente, son resultado de un proceso más grande, un proceso de resiliencia en el que Hugo se sitúa a través de viajar en el tiempo en la reconstrucción de qué significa haber sobrevivido a esa experiencia traumática. Les contaba que se expuso en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Voy a dejarles el link a este video que vimos en la descripción, y también me gustaría hacer énfasis en uno de los textos que se compartió en la exposición, donde el curador habla del trabajo de Hugo como una situación de impacto que contrarresta los síntomas y promueve la sanación. Son procesos curativos descubiertos en una beta importante durante el valor terapéutico del arte. Es en esta cita donde encontramos el primer cruce de esta clase entre arte contemporáneo y resiliencia. Si bien el proceso de resiliencia queda muchísimo más claro, tal vez el proceso de arte contemporáneo nos haga falta enunciarlo. Y es que el proyecto final no son solamente estas estas 8 imágenes. El resultado final es el cierre de esta experiencia o la revisión de estas bitácoras que llevó a cabo en solitario, y la transformación de la memoria a partir de la simulación de cierto hecho. Es decir, las imágenes son solamente testimonio de la acción que Hugo se propuso experimentar que podríamos llamar desde el lenguaje de arte contemporáneo. Es decir, lo que estamos viendo son solamente las notas y la bitácora de la experiencia que él experimentó como parte de arte contemporáneo, y en este caso arte resiliente. Otro guiño a esa experiencia es el título de la serie. 2190 es el número de horas en el que estuvo encerrado para llevar a cabo esta serie. Pueden ver más del trabajo de Hugo García y el video en los comentarios para que puedan formarse un criterio propio. En el segundo ejemplo que les traigo hoy, vamos a ver el trabajo del artista Mario Guandou, titulado He olvidado la pelea. El trabajo de Mario Guandou es una instalación en la que se dispone a recrear, como lo hemos visto, una experiencia a partir de los permisos que nos da el arte contemporáneo. Entonces, permítanme poner el video. Ahí está. Y bien, lo que estamos viendo es el registro de la instalación. ¿Qué sucede? Las instalaciones no son, aunque están cercanas a la escultura, no son objetos físicos que se puedan transportar y recrear de una manera idéntica. La instalación es un ambiente, es decir, tiene que ver más con el ser transitadas, y que para que exista una interacción debemos estar presentes. Es por eso que lo que vamos a poder compartir hoy son solamente registros de lo que en su momento fue la pieza. Entonces, durante el video vamos a ver elementos importantes como es los guantes de boxeo, los sacos de cal y las personas activando la instalación. Ahora, Mario Guandou toma estos elementos desde una experiencia en la que él
como niño trabajador o como, como lo fue en su momento a la edad de 12 años, trabajando con un... A ver, ahí está. A la edad de 12 años, Mario Wandu se dispuso a mover una tonelada de cal de un punto A al punto B. Esto porque él trabajaba como albañil para llevar dinero a casa de sus papás. Mario Wandu lo vemos aquí, esta persona en el video. Entonces, la instalación se activaba en el momento en el que las personas se ponían los guantes y le pegaban al saco de cal colgado, dispuesto en esta media luna de sacos, haciendo reminiscencia a un cuadrilátero. Y justamente es este trabajo en el que podemos hacer una metáfora de el cuadrilátero, los guantes de box, el trabajo como una pelea, pero al mismo tiempo una memoria, ¿no? Y en este caso, esta es una de las situaciones en las que el arte contemporáneo pudiese presentar cierto problema, y es que se nos hace necesario investigar o leer acerca de las memorias personales del artista para poder rastrear el origen de la pieza. Y esto es interesante porque no necesariamente es necesario, más bien, no es necesario para poder disfrutar o acceder a la pieza, pero sí lo es para conocer el origen. Son dos situaciones diferentes. Para poder experimentar la pieza de Mario Wandu no hacía falta conocer el contexto, ni quién era Mario Wandu, ni la pieza, para quién fue hecha. Solo hacía falta estar presentes, ponerse los guantes e interactuar. Ahora, había información que complementaba la experiencia, que complementaba la instalación. Sin embargo, la pieza ocurría sin la necesidad de un contexto, sin la necesidad de un testimonio de por qué fue creada. Dicho esto, yo me di a la tarea de investigar cuál fue el contexto que permitió que se originara esta pieza, y a través de platicar con Mario Wandu y leer un poco más del proyecto, me enteré de lo que les voy a contar a continuación. Mario Wandu realizó esta pieza por una experiencia que tuvo trabajando a los 12 años como trabajador como albañil. El dibujo que se presenta acompañado la tonelada de cal da testimonio de esa experiencia. Él completa la instalación con este dibujo de él mismo a la edad de 12 años, moviendo del punto A al punto B una tonelada de cal. Y hay dos elementos que nos llaman la atención. La letra de He-Man a la derecha, ahí está, la letra de He-Man que está allí escrita en el pantalón del niño, y déjenme ver si lo puedo acercar un poco más. Y el apellido de Boyce en la espalda del mismo niño, pero en el punto B. Este recorrido se explica ya teniendo la memoria del testimonio, que no es necesaria para interpretar la pieza, pero que sí nos va a ayudar para ejemplificar el taller de arte resiliencia. Los elementos que él recuerda de esa experiencia no son negativos, y esto es una
situación bien interesante porque al hablar del trabajo o de explotación laboral infantil, por lo regular tenemos esta idea de que pues existe cierta violencia impuesta que no se escapa a otra interpretación, pero él recuerda o tiene la memoria de esa experiencia como algo meditativo y cuenta que es una situación que él en retrospectiva aprecia y valora mucho. En esta situación él enmarca a He-Man como una referencia a la canción que él estuvo cantando durante todo el trayecto mientras estaba trabajando, y a Joseph Boyce en la playera del punto B porque es lo que logró completar como parte de sus estudios como artista, este, haciendo referencia al arte acción. Entonces, esta revisión de cierta memoria que podría tener una interpretación diferente para cada persona, Mario Wandu le está posicionando desde un plano en el que se siente cómodo de hablar y se siente también con la autoridad de hablar, y que eso es bien importante porque hablar de nosotros mismos muchas veces pareciera relegarse a segundo o tercer plano, pero hablar de nosotros mismos tendría que ser una de las preocupaciones primordiales. En el arte, por ejemplo, es una de las preocupaciones primordiales de muchos artistas y es lo que lo acerca a este proceso de resiliencia. Antes de pasar al trabajo de Cristina Béjar, me gustaría también invitarlos a que revisen el trabajo de Mario Wandu, no solamente esta pieza instalación de Olvidado la pelea, sino todo su trabajo. Es un gestor y artista muy interesante que vale la pena dedicarle el tiempo. Ahora, cabe señalar que este proceso, pues en la instalación se llevó muchísimo, ¿cómo decirlo?, con resultados muy distintos. Y que si se volviera a hacer, seguro tendría situaciones distintas. Es por eso que se les mencionaba al principio, les mencioné al principio, que el espectador, nosotros como público, si asistiéramos a esta instalación, tendríamos que activar la pieza, pararnos e interactuar con ella para poder activarla. Si nadie hubiese interactuado con esa pieza, tal vez hubiese tenido una lectura distinta. Ahora, el trabajo de Cristina Béjar es el trabajo de una fotógrafa. En este caso vamos a ver la serie llamada Besos de Sal. Ahí está. Es, una, es un cortometraje basado en una serie de fotografías del 2019 en la que retrata, como la mayoría de sus proyectos fotográficos, la relación que tiene con sus hijos. El origen de este relato es una historia que desafía los estereotipos o los mitos de la maternidad. Es decir, las fotografías de Cristina Béjar retratan la relación a partir de una experiencia del yo que logra dar resolución formal en una imagen fotográfica a los espacios sombríos o a los lugares de incertidumbre que se experimenta cuando se materna o cuando se es madre. Entonces, nos habla de la experiencia y es aquí donde entra el proceso de resiliencia en solitario, de explicarse hacia uno mismo qué significa pasar por todas estas experiencias, pasar por todo este proceso. En el caso de Cristina Béjar nos está compartiendo esta conversación interna y es interesante que nos deje fuera de esa conversación a través de la fotografía y a través del video, porque nos hace darnos cuenta de que no, en, no se enuncia una relación de
complicidad con otra persona al ser madre. Es decir, la experiencia de maternar no le pertenece a otra persona más que a la que está siendo mamá. Si eso tiene algo de sentido. Voy a dejar el link del video más abajo para que lo puedan revisar. Un texto que Juan Antonio Molina escribió acerca del trabajo de Cristina Bejar en su exposición de piezas fotográficas, que aquí están. Y estas piezas fotográficas son bien interesantes porque están construidas a partir de un mecanismo o un dispositivo de exposición, es decir, el marco no es un marco tradicional, y eso hace que las fotografías se vuelvan objetos más allá de imágenes. Y estos objetos están construidos a partir de cierta atmósfera que de manera congruente crean una sensación similar a la que vemos en las fotografías, una sensación de tal vez desconcierto o de algo fantasmagórico o algo oscuro, nostálgico, pero al mismo tiempo muy muy interno. Entre estos ejemplos me gustaría que tomáramos un último. Yo sé que son bastantes, pero les invito a que los revisen con calma una vez terminando este video. Que revisemos el corto de Nicolás Bakst, un corto bastante entretenido y que en lo particular me gusta mucho. Entonces, justo para cerrar esta reflexión acerca de el relato interno a partir del lenguaje del arte contemporáneo, me gustaría que consideremos revisar cada uno de los ejemplos y para la próxima clase poder comentarlos. Entonces, sería todo por hoy. Que tengan una excelente semana.